En este video se presentará el inicio de la formación de la Unión Europea. Debemos comenzar recordando que la organización que conocemos actualmente como la Unión Europea inició en 1993 oficialmente. Sin embargo, fue al terminar la Segunda Guerra Mundial en la región de los países europeos donde comenzó a desarrollarse la idea de crear una organización internacional en búsqueda de la cooperación e integración de los países europeos. Los propósitos principales de esa integración eran evitar próximos conflictos por medio de la consolidación de la paz y a la vez formar un frente conjunto contra las potencias mundiales que eran Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Antecedentes de la Unión Europea. Todo comenzó en 1946, cuando el ex primer ministro británico Winston Churchill pronunció un célebre discurso en la Universidad de Zúrich, considerado por muchos como el primer paso hacia la integración durante la posguerra. 2 años después, en abril de 1948, se creó la Organización para la Cooperación Económica Europea, que tenía el fin de coordinar la ayuda norteamericana del Plan Marshall, que era una iniciativa que buscaba la reconstrucción de Europa. El objetivo de esta organización de cooperación económica consistió en facilitar el comercio, conceder créditos y fomentar la liberación del capital. En 1951 se firmó el Tratado de París entre Francia, Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, que estableció la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, cuyo objetivo era establecer un mercado común del carbón y del acero y suprimir los aranceles. Este es uno de los factores que permitiría años más tarde la creación de la Unión Europea. Un aspecto muy importante es que gracias a la firma de este tratado se crearon importantes instituciones europeas actuales, como la Alta Autoridad, la Asamblea, el Consejo de Ministros y la Corte de Justicia. Unos años más tarde, en marzo de 1957, se creó la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, y la Comunidad Económica Europea, CEE, lo que habitualmente se conoce como los Tratados de Roma. Ese mismo año se unió Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania e Italia. En la década de los 60, ya habiéndose establecido una unión económica y política, comenzaron a ser más visibles sus efectos con la desaparición de los derechos aduaneros. En 1965 se firmó en Bruselas un acuerdo por el que se fusionan los ejecutivos de las 3 comunidades, la CECA, el Euratom y la CEE. El acuerdo entró en vigor en 1967. Una década después, en 1978, se acordó crear un sistema monetario europeo, SME, que entraría en vigor en marzo de 1979 y establecería el euro como moneda común. Después, se unirían más países en 1973 como Irlanda, Gran Bretaña y Dinamarca. En 1981 se unió Grecia. En 1986 se firmó el Acta Única Europea, que reformó por primera vez el Tratado de Roma, en el que la Comunidad Económica Europea pasaría a llamarse la Comunidad Europea. En este mismo año se añadieron España y Portugal. En 1993 entró en vigor el Mercado Único Europeo para la libre circulación de mercancías, servicios y capitales.
El 1 de noviembre de 1993 se firmó el Tratado de Maastricht, con el que se le da oficialmente el nombre de Unión Europea, como se conoce hoy en día. Con este tratado se sobrepasa el objetivo económico inicial de la comunidad y se le daba una vocación de unidad política gracias a sus tres pilares: pilar comunitario, política exterior y seguridad común, y justicia y asuntos de interior. 2 años después, en 1995, se adhirieron Suecia, Finlandia y Austria a la Unión Europea. En el 2001 se firmó el Tratado de Niza, el cual modificó el Tratado de la Unión Europea y los tratados fundadores de las comunidades europeas. El objetivo del Tratado de Niza era reformar la estructura institucional de la Unión Europea para hacer frente a los retos que planteaba la nueva ampliación. Dotó de una mayor capacidad de poderes legislativos y control al Parlamento, y a la vez amplió con un mayor número de ámbitos la votación por mayoría cualificada en el Consejo. Comenzando el siglo XXI, en 2002, el euro entró en circulación en 12 de los 15 miembros de la Unión Europea, salvo en Reino Unido, Suecia y Dinamarca. En 2004, se adhirieron a la Unión Europea nuevos miembros: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta. Finalmente, en 2007, se adhieren a la Unión Europea Rumania y Bulgaria, y se crea el Tratado de Lisboa en 2007, que luego entró en vigor en 2009. Este tratado representó una constitución para los organismos de la Unión Europea, otorgándoles más poder y capacidad de actuación, dando mayor poder legislativo al Parlamento Europeo, que es conocido como la voz del pueblo, para que tuviera reconocimiento y un mayor valor en lo que serían las próximas decisiones sobre la orientación y el rumbo que tendría la Unión Europea en nuestra realidad actual. Muchas gracias por su atención.